Bueno, hola a todos y todas a mi canal. Hoy quiero hablarles del control político. Es un tema muy relevante, es un tema que hoy, en medio de esta situación que estamos viviendo en Colombia y en el mundo, se ha vuelto de bastante importancia en todos los hogares, incluso porque hoy los medios de comunicación hacen un control político, los ciudadanos con sus denuncias hacen control político, pero curiosamente los que no hacen control político son los mismos políticos. Y el control político dicho por la ley, lo hacen los consejos, las asambleas, el Congreso, eh, como instituciones legislativas. El Consejo está dentro de lo administrativo, es la junta directiva de los municipios, pero este concepto se ha limitado. Casi que a decirse que el control político solo lo hacen los políticos porque son los que pueden citar funcionarios, pero en mi criterio el control político es un asunto de todos los ciudadanos. A veces se dice que lo que hacen los ciudadanos es un control social y lo que hacen los electos en cargos de elección popular son controles políticos. Para mí, el control político lo hace tanto quien está asumiendo una curul, que debería hacerlo con mayor veracidad, con mucha más dureza que el ciudadano, porque el ciudadano posiblemente no tiene acceso directo a la información que sí puede tener un concejal, un diputado, un representante de la Cámara, un senador, un ministro. Entonces, los ministros son los que le proveen esa información a los congresistas o a los políticos cuando ellos la solicitan. Y en ese sentido es muy importante que los ciudadanos aprendamos cómo ejercer el control político. Lo primero es saber que usted puede acceder a la información. La información no es confidencial solo para los políticos. A veces la gente se cohíbe de pedir información porque piensa que eso solo le corresponde al concejal, al diputado en los territorios o el edil. Pero no, usted por medio de un derecho de petición puede acceder a información. Y cuando ese derecho de petición no es resuelto, usted puede acceder a esa información por medio de una tutela. Son mecanismos básicos para usted poder acceder a la información. Luego vendrán otros mecanismos para hacerle un control más efectivo a la administración. A veces terminan haciendo control político mucho más las juntas de acción comunal, líderes barriales, líderes sociales, que el mismo concejal que uno ve en elecciones cómo se gasta dinero tratando de hacerse elegir. Eso es muy importante que la gente lo entienda. Lo otro que es muy importante es la veracidad. ¿Por qué? Porque hacer control político también es una labor ética y tiene que tener un principio de transparencia. ¿A qué voy con ello? Hoy nosotros no podemos hacer control político con temas falsos. ¿Por qué? Hay que tener mucho cuidado, primero que todo, porque hacer una falsedad puede conllevar también a problemas penales, a usted calumniar una persona, un funcionario o a llevar una injuria contra X o Y entidad cuando esto no sea verdad. Por eso hay que tener mucha certeza cuando se hace control político. Hoy la cuestión del control social y político ha estado enmarcada en el tema de los alimentos, por todo lo que ha pasado en nuestro país, que es Colombia, de que se han presentado casos o posibles casos de desviación de recursos que la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría se ha pronunciado y ya han dicho que van a abrir investigaciones. A eso también voy. ¿Cuáles son las entidades que vigilan este tipo de cuestiones para que una persona del común que no sabe, que ha visto un tema que le parece muy importante, que se están posiblemente desviando recursos, o escuchó y cree que puede, por medio de un derecho de petición, pedir un contrato? Y al solicitar ese contrato, verificar que no existan sobrecostos, que todos los procesos licitatorios se hayan hecho bien, que no exista una desviación muy evidente, sino que pueda hacer un análisis detallado de los procesos contractuales que hace la administración pública, o que no exista un tráfico de influencias dentro de este tipo de contratos. Entonces, cuando la persona ya está segura de que hay una malversación, de que ha analizado, de que pueden haber irregularidades, pues se puede dirigir a entidades
como la personería, como la Contraloría, que es una revisora fiscal, o sea, ella revisa cuando se desvían recursos públicos. Cuando hay una actuación del funcionario que no es debida, pues hay que ir a la Procuraduría, que vigila los temas disciplinarios de los funcionarios, del alcalde, de los secretarios, de los contratistas. Todas estas actuaciones las ve también la Contraloría, cuando ya el tema parece ser muy fuerte y realmente hay una evidencia absoluta, se puede también dirigir a la Fiscalía General de la Nación. Y para pedir una asesoría mucho más detallada, una asesoría mucho más sólida, pues se puede dirigir a la Defensoría del Pueblo. Ahora usted dirá, estas entidades son estatales, corruptas, uno lo escucha mucho a diario, que las alcaldías, que las oficinas de control interno que también están en las alcaldías para vigilar, pues mucha gente dice, no, esto es corrupción también, hacen parte del aparato, ¿cómo voy a creer en el aparato? Pues entonces usted se dirige directamente ya a entidades como ONGs, como corporaciones, fundaciones que se encarguen de este tipo de cuestiones, o grupos de derechos humanos que puedan hacer un control social y político. O si usted tiene un amigo por el que usted haya votado, un político por el que usted haya votado, y este sea realmente comprometido, porque creo que es ese momento cuando el ciudadano tiene una evidencia contundente que puede verificar si la persona por la que votó le sirve o no le sirve, porque el político muy seguramente en este país mucha gente lo concibe es para beneficios personales. Pero por ejemplo, hoy ha quedado en evidencia que mucha de la clase política no ha servido, porque si está pasando esto de que están haciendo contrataciones a dedo de unos grandes montos, que se están desviando recursos y ni el concejal, ni el diputado, ni el congresista se pronuncia de manera contundente, pues quiere decir que usted realmente perdió su voto. ¿Y con esto a qué voy? A que un concejal que escriba por Facebook o por Twitter, o un diputado o un congresista que escriba simplemente criticando a un alcalde, a un gobernador, a un secretario, a un director por una mala actuación, quiere decir que no quiere hacer nada. Y este control político le sirve a todos. Le sirve a la izquierda, le sirve a la derecha, le sirve al centro, le sirve a la gente que no tiene partido y le sirve sobre todo a la ciudadanía. Porque cuando hay un gobierno, hay una oposición. Cuando gobierna la izquierda, por lo regular, la derecha se declara en oposición. Y cuando gobierna la derecha, la izquierda muy seguramente se declara en oposición. Muy rara vez en Colombia se han presentado pactos de gobierno que puedan vincular estas dos esferas políticas que hoy están en disputa. Entonces, tanto al presidente de hoy, que se llama Iván Duque, le sirve que la gente haga control político, como a los alcaldes municipales, como a los gobernadores. Y tanto le sirve a la ciudadanía para que aprenda de sus errores, a denunciar cuando un concejal, un diputado, un senador, un representante se está quedando callado, ¿sí? Porque no puede ser posible que este tipo de cosas se presenten y los que tienen que hacer el control político se queden callados. Entonces, en todo este diálogo, pues les he contado de varios temas. Lo primero son los mecanismos para usted solicitar información, derecho de petición, tutela. Recuérdenlo, derecho de petición, tutela. Son básicos y usted puede acceder sin la necesidad de un abogado como yo. El segundo, tener siempre claridad sobre las evidencias, que no sean que tal persona me dijo, que no sea que no tengo pruebas, simplemente lo vi. No, si usted solo vio, por favor, trate de tener pruebas reales que conlleven a que lo que usted dice tenga un piso y no que lo lleve a usted a tener problemas por no tener el sustento, el argumento, la prueba verídica. Y otro fundamento muy importante es saber a dónde acudir. Entonces hay que acudir a la Procuraduría, hay que acudir a la Contraloría, hay que acudir a la personería en los municipios, hay que acudir a la Defensoría del Pueblo para recibir asesoría, a la Fiscalía General de la Nación, todas estas entidades públicas. Muy seguramente usted dice que no sirven, que son públicas y que están corruptas, pero son las instituciones y son las instituciones las que van y tienen que velar por lo que suceda en Colombia.
Hoy el fiscal ha abierto investigaciones, no sabemos en qué van a terminar, pero ha dicho que ha abierto investigaciones la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, en fin, son las entidades y estas entidades están a su vez descentralizadas en sus municipios, en sus departamentos, en sus ciudades capitales, en sus distritos. Es por eso que es muy importante que la gente se concientice del valor del control político, que el control político lo ejerce todos los ciudadanos, ejercemos de una u otra manera el control político. No es volvernos la piedra en el zapato del alcalde tampoco, ni del gobernador. Es hacer las cosas bien, es acompañar cuando se tiene que acompañar a un actor administrativo. Creo que es muy importante que la gente estudie estos temas, no solo para ahora que estamos en medio de una situación complicada en el país, sino para lo que va a ser después de esta situación. Solo para mencionar, como una nota económica, el país va a tener serios problemas económicos, los municipios, porque han dejado de cobrar predial, porque han dejado de recibir muchos dineros de impuestos de empresas que estaban facturando, va a haber una crisis económica. Entonces, la gente tiene que aprender a que lo poquito con lo que el país se va a volver a levantar, porque tenemos que levantarnos, pues se tiene que administrar muy bien y se tiene que invertir muy bien, pero eso no va a depender solo del alcalde, de su municipio, de su ciudad, del gobernador o del presidente, va a depender de todos los ciudadanos, del acompañamiento, de que acompañemos las buenas obras, no seamos piedra en el zapato y cuando exista evidencia de unos hechos corruptos y totalmente contrarios a la ley, pues en ese momento, con pruebas, vayamos a las entidades que son necesarias y pidamos asesoría de las entidades que se les puede pedir asesoría. Eso era todo. Chao, chao. Muchas gracias y nos seguiremos viendo.